Bueno. Segunda parte, chicos. Sí, está grabado. Bueno, después de la demanda, ¿se acuerdan que hablamos también del Ministerio Público Fiscal? Eso el organigrama que yo les hice de la unidad 1, de cómo estaba organizado y dividido el Poder Judicial. Yo les había dicho, y por si no se acuerdan se los repito, que el Ministerio Público Fiscal, lo que ordinariamente se conoce como fiscales, la función que tienen es que el juicio se ordene a derecho, se ajuste a la ley, es decir, que no haya ninguna ilegalidad en el proceso. Cuando nosotros presentamos la demanda en la instancia laboral, va a tener intervención el Ministerio Público Fiscal, y una vez que se le corra vista al agente fiscal, vamos a poder correr traslado a la demandada. La demandada, acuérdense, y esto es similar a lo que hemos visto en la unidad 3, la demandada tiene, cuando le llega el traslado de la demanda, tiene un plazo perentorio para responder, ¿sí? ¿Qué significa que sea perentorio? Es un vencimiento, significa que que es un vencimiento y que tiene que contestar sí o sí para que no les vaya tan mal en el juicio. Al menos algo tendría que contestar. Si no contesta, va a estar más complicado. Bueno, y tiene un plazo de 8 días para contestar, ¿sí? Una vez que pasan estos 8 días, según haya comparecido no la parte, se va a llamar, acá no nos habla de la audiencia inicial, sino que va a ser una audiencia de conciliación, donde ya no va a ser esta audiencia previa que habíamos hecho en la Subsecretaría de Trabajo con alguien que no es juez ni parte del proceso, sino que es un tercero. Acá ya es un juez, o sea, es un conocedor de la ley. Bueno, va a tender, obviamente, a primera instancia que se llegue a una conciliación. Esto es similar a la audiencia inicial. La idea es que el problema se resuelva sin avanzar a una instancia judicial, en el caso de que se pueda resolver en una audiencia. Hay situaciones muy complejas de que no se pueden, más allá de la voluntad de las partes. Quizás las partes no quieren enfrentar un juicio, pero no les queda otra, y bueno, necesariamente hay que producir prueba y demás. En una audiencia de conciliación todo eso no se puede lograr, o se dan ofertas y contraofertas irrisorias y obviamente no son objeto de aceptación. Entonces, bueno, en el caso de que fracase la audiencia, o en el caso de que las partes no comparezcan, bueno, el juez va a ordenar la continuación del proceso. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue la apertura de causa prueba, que es la que se llama, que es la producción de la prueba en sí. Insisto en que nosotros, por una cuestión de diseño académico, no vemos todo lo que es las pruebas. Pero bueno, tenemos distintos tipos de pruebas, como yo alguna vez les comenté. Las pruebas confesionales, que son las pruebas donde declaran las partes, es decir, en este caso sería el trabajador y el empleador. Esa es la prueba confesional. Después tenemos la prueba testimonial, que es cuando llamamos a terceros ajenos a esa relación laboral, que pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser familiares, nuestro taxista, no sé, alguien que pueda acreditar la existencia, en este caso, del vínculo, del accidente laboral, depende de cuál sea el objeto del proceso en sí. Tenemos también la prueba pericial, que es también un tercero que nos va a permitir la elaboración de un informe en virtud de un estudio particular. Por ejemplo, si ha habido un accidente laboral, vamos a necesitar que haya un médico que evalúe cuál es la incapacidad de la persona, si por ejemplo se le ha tenido que intervenir quirúrgicamente, si ha quedado
con algún grado de discapacidad, si la persona ya no se puede seguir desarrollando en la misma tarea, si tiene que haber una reconsideración de tareas y demás. Eso va en las pruebas de perito. Todo eso es, claro, yo te estoy hablando de las clases de pruebas que pueden haber. O puede ser una prueba informativa que nosotros vamos a pedir prueba a otro también, ¿sí? Acá tienen que ver los oficios, no sé si se acuerdan. Vamos a pedir a través de oficios ciertas informaciones que no las tenemos y que van a ser relevantes para el proceso. El código establece un plazo de 30 días para la producción de pruebas, pero es insuficiente este plazo, o sea, siempre se excede. Ustedes imagínense que 30 días para hacer tanto trabajo que no dependen sí de los abogados, sino de mucha otra gente que es ajena al proceso, resulta muy corto. Entonces, obviamente se extiende. Después de la producción de las pruebas, bueno, y antes de que el juez efectúe la sentencia, tenemos la instancia de los alegatos, donde las partes, es decir, los abogados, van a efectuar el mérito, van a evaluar, van a hacer una evaluación, una valoración de justamente las pruebas que han sido adquiridas en el proceso. Y en base a eso, el juez, a todo lo que ha ocurrido, no solo a eso, es que se va a pronunciar dándole la razón a uno o a otro, bueno, lo que mejor estime. Para los alegatos, cada una de las partes tiene 5 días y el juez, para dictar la sentencia, 30 días. Acuérdense que este es el proceso liso y llano en una primera instancia, pero generalmente los juicios no terminan ahí con la sentencia del juez, sino que se apelan, se van a la cámara, continúan, ¿sí?, en otra instancia superior. Otro de los temas que tenemos en el libro nos habla de la liquidación laboral. Hasta acá, de lo que hemos hablado del proceso, ¿hay alguna duda antes de entrar en lo que es la liquidación? ¿No? Bien. Perdón, el juez 30 días para responder La sentencia. Para dictar la sentencia. Después de los alegatos, después de que cada una de las partes haga los alegatos, el juez eleva los autos a resolverse y dicta después la sentencia. Bueno, después tenemos lo que es la liquidación. Esto es muy importante y es algo complicado. Es como contabilidad. Esta parte puede ser. En todas las demandas, como yo les dije, civiles, va a tener una traducción en un resarcimiento de daños económicos, ¿sí? Si a vos te quiebran una pierna, si a vos hay un panadero que se corta un dedo, un carnicero que se le cae una máquina en el pie, no se puede poner otro pie, otro dedo o otro ojo. Entonces, eso se traduce en una indemnización. Para hacer esas indemnizaciones hay ciertas fórmulas que han sido establecidas en la LORRE, en la Ley de Contrato de Trabajo, y bueno, hay que tener en cuenta, primero, si la relación laboral se enmarca dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Porque si tenemos, por ejemplo, un gastronómico o un docente de un establecimiento privado, va a regir un convenio colectivo especial de esa actividad, ¿sí? Supletoriamente se va a aplicar la ley, pero si no, no. ¿Me entienden? Entonces, es como que cada vez vamos hilando más fino. Y hay cosas que se aplican y hay cosas que no. Pero bueno, esto está en el libro, así que yo se los tengo que dar. Capaz que en algún momento les toque hacer liquidaciones
pero no creo que sea lo primero que tengan que hacer. Como Bueno, les digo- ábrelo. ¿Qué? No puedo. Nosotros el SAC y La mitad. todas esas cosas ya lo hemos visto en contabilidad. Bien. Ya he estado leyendo esto y mucho de esto ya lo hemos visto. Bueno, buenísimo, entonces va a ser un repaso. 50% de los 6 meses, todo eso. Bueno, va a ser un repaso y con más razón lo tengo que evaluar entonces. Yo pensé que no lo podía evaluar. ¿No? No, Sí, si ya lo si ya lo sabemos, y lo van a dar de uno. si ya lo Lo saben. sabemos el Es de número, pero no contabilidad, lo es de sabemos contabilidad, el hemos plan visto. teórico. Es algo que hemos visto. Pero es más fácil que yo te pregunte la teoría y no que te dé un ejemplo que lo calculé. No, ejemplo teórico. Claro. No, práctico. Al revés. Claro, Da igual, ya hemos visto. Ya lo hemos Bueno. visto, se van a ir acordando. Entonces vamos a tener que tener en cuenta cuál es la antigüedad del trabajador, es decir, desde cuándo trabaja, desde cuándo se ha producido la extinción de la relación laboral, ¿sí? ¿Cuál ha sido la remuneración promedio? ¿Cómo? Dice que Que la lo prueba no mismo que tuvieron tienen que contabilidad. darlo al SAC y todo eso, porque las otras chicas no han tenido contabilidad, han entrado directamente con derecho, así que sí o sí lo tienen que dar. Por Sí, lo tiene que dar, yo no dije que No sé, yo no lo quiero ver. La tribuna está... igual léelo. La tribuna dice ciertas cosas y después dice otras. Bueno, tenemos que tener en cuenta la remuneración promedio. Tenemos que tener en cuenta, en virtud de la remuneración promedio, es que nosotros vamos a calcular cuánto se le paga por día al trabajador. Si el sueldo del trabajador son 100.000 pesos por día, ¿cuánto se le paga? 100.000 dividido en 30, ¿no es cierto? Es así. Una vez que tenemos estos datos, bueno, tenemos que ya pasar a considerar ciertos rubros según lo que querramos reclamar, según, como les digo, cuáles sean las situaciones fácticas que atraviesen a la relación que llegue al estudio o, bueno, que llegue un cliente con alguna situación puntual. Tenemos un primer rubro que es la indemnización por despido. Este despido se va a dar de manera sin justa causa, se llama legalmente. Es decir, cuando la persona sin motivo alguno se le dice que deje de venir, es decir, sin que haya incurrido en una injuria grave, por ejemplo, o en algún hecho que derive de su responsabilidad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, hechos que puedan dar lugar a un despido con justa causa y, por ejemplo, cometer algún delito doloso contra el empleador? Robarle, no sé, Alterar libros, por ejemplo. sí, o otros de tipo penal, como por ejemplo pueden ser daños, ¿no? Ocasionarle lesiones, o injurias contra su persona, contra su honor, contra la empresa, contra algún otro trabajador. Pueden pasar un montón de cosas y en ese caso no corresponde ninguna indemnización porque opera lo que es el despido justificado. Entonces, ahí el trabajador no puede reclamar nada. En el caso de que sea injustificado, es decir, sin justa causa, que es esto que estamos viendo acá, y que no se va a aplicar, por ende, en el caso de renuncia del trabajador, se tiene que calcular un mes por año de servicio, ¿sí? Este mes por año de servicio o una fracción mayor a 3 meses. Es decir, si la relación laboral ha durado 3 años y 4 meses, por ejemplo, se computa como si fueran 4 años. Es decir, que 4 meses de indemnización le corresponden por esta categoría. ¿Está? Porque no necesariamente tienen que cumplirse los 12 meses para computarse el año. Si ya es una fracción mayor a 3 meses, ya se computa el año. Es decir, por ejemplo, si la relación laboral ha durado solamente 6 meses, 6 meses se computa un año. Es como si le debieran un año. ¿Está bien? Entonces, es un mes de sueldo por cada año o una fracción mayor a 3 meses.
¿Está? Después tenemos la sustitutiva, la indemnización sustitutiva de preaviso. Para hablar de indemnización, primero tenemos que hablar de qué es lo que es el preaviso. El preaviso es una obligación. ¿Cómo? Te aviso. Sí, es una obligación que tiene ya sea el trabajador o el empleador, depende de quién lo ejerza, de avisarle a la otra parte de la relación laboral que se va a extinguir la relación laboral. Entonces, la ley de contrato de trabajo establece ciertos plazos. Si hay una persona en relación de dependencia en el periodo de prueba, que son los 3 primeros meses de la relación laboral, el plazo de comunicar el preaviso es de 15 días. ¿Sí? Esto para que ustedes lo sepan para su vida civil. El famoso periodo de prueba, que muchas veces te dicen va a estar a prueba 3 meses y después que lo termines te pongo en blanco, eso está mal, porque el contrato de trabajo empieza desde el día 1 y comprende un periodo de prueba. Claro, en muchos Que lugares son- ya no existe. No, que son 3 meses, pero muchos sí. Sobre todo, por ejemplo, no sé, en los gastronómicos. En el comercio más que nada. Sí. Pero en otros lados No, una empresa no te va a hacer eso. Pero otro como, que es más, quizás más corriente o más accesible, si lo hacen y te atienden 3 meses y chao. Porque creen que recién a los 3 meses comienza a ser vigente la obligación de a vos ponerte en efectivo. Pero en realidad es el día 1. Si a mí me tuviste 4 meses o 2 meses, yo te puedo intimar a que me pongas en blanco. ¿Sí? La otra parte puede decirme, no, estás en un periodo de prueba, no importa. Efectivizar el periodo de prueba. ¿Está? Bueno, entonces, por eso de hecho la ley dice que en el caso de que la persona se encuentre dentro del periodo de prueba, que son los 3 primeros meses de la relación laboral, el tiempo para comunicarle a la otra persona sobre la extinción de la relación laboral es de 15 días. En el caso de que se trate de un trabajador, de una trabajadora que tenga hasta 5 años de antigüedad, se lo tiene que avisar con 1 mes. Y superior a eso, 2 meses. Sí. Yo he trabajado en Antares 2 años, tengo pensado renunciar ahora. ¿Debería avisar 1 mes con anticipación? Vos estás en blanco. Pero igual, lo toman a todo. O sea, lo tienen en cuenta. La última compañera que no lo hizo, como que... Y sí, obvio, depende de la relación laboral, ¿no? Si vos lo querés decir, para ellos es mejor, en realidad es lo que corresponde. Si ellos te tienen en negro no te van a reclamar nada, ¿ves? Pero si te tuvieran en efectivo, en libros, sí. Claro, si me tuvieran en blanco, ¿por qué se lo debería decir con 1 mes de anticipación? Para que ellos busquen a otra persona, como si ellos te quisieran... Pero no influye en el sueldo, en la liquidación, no, nada de eso, solamente... para nada, para nada. Claro. Como si ellos te dicen, bueno, hasta acá llegamos. Ellos te tienen que avisar a vos, por eso te digo, al menos 1 mes, si vos ya tenés, por ejemplo, 2 años de trabajo en un lugar, 1 mes antes te tienen que avisar, bueno, mira, vos trabajás hasta todo julio, en agosto ya no venís más. ¿Por qué? Porque eso a vos te da una previsibilidad que vos ya empecés a buscar otro Claro. trabajo. Lo mismo para mí que con... Exactamente, Bien. exactamente. Es cuando el trabajador se quiere ir, tiene que decirle con 15 días de anticipación. Si estás en el periodo de prueba, 15. Si no, son los mismos plazos para los dos. ¿Ves? Ya sea para el trabajador o para el empleador. ¿Qué es cómo se va a calcular esto? Bueno, va a ser el mes que corresponda al preaviso. Es decir, si corresponde 1 mes, por tener hasta 5 años de antigüedad, es 1 mes. Si corresponde 2 meses, te tienen que pagar 2 meses. Depende de quién sea el obligado. Si el empleado quiere renunciar, nosotros lo estamos viendo del lado del empleador. Sí. Pero si el trabajador quiere renunciar, él también está obligado a hacerlo en ese tiempo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea,
Acuérdate que es el trabajador el que llega al estudio y te dice, mirá, y te va a decir, bueno, me ha pasado esto, esto y esto, y uno lo que le va a pedir son las fechas. Si a nosotros lo que es más frecuente es que el empleador no nos avise y te diga quizás de una semana para otra, decir, bueno, estás hasta el sábado y no venís más. Entonces, ahí, ¿ha tenido lugar el preaviso o no? No. No. Entonces ahí se lo vamos a poder agregar a la liquidación. ¿Y el ¿Sí? preaviso es escrito? Por supuesto, se le manda un telegrama laboral. En el caso de que sea un trabajador, que se lo mande al empleador. En el caso de que sea el empleador al trabajador, le manda una carta de documento. ¿Está? Puede, en realidad esa es la formalidad. Fehacientemente le puede dar quizás una nota firmada por la gerencia, por quien sea, pero ya le está avisando que tal fecha se extingue. ¿Cómo? Perdón. ¿El cálculo cómo es de este? El cálculo es lo que dice acá, es el tiempo que corresponda. Si corresponde un mes, es decir, que te tenía que avisar con un mes de anticipación, va a ser, y no te lo hizo, es un mes que vos le tenés que reclamar a él de sueldo, de indemnización. Si vos tenías más de 5 años de antigüedad, te tienen que pagar 2 meses más. Porque 2 meses O antes sea, de tenía que 5 avisar años para porque arriba, iba a te tiene que pagar 2 meses y no Ah, te En el caso de que sea el periodo de prueba, te tiene que pagar el proporcional a esos días, a los 15 días. 15 días, bien. Ajá. Es decir, si quizás vos ganabas 20.000 pesos, el proporcional de 15 van a ser 10. ¿Me entendés? O sea, ahí te tendría que pagar 10.000 pesos. Claro. Pero es según la situación, pero es el mes o los 2 meses generalmente. ¿Está? Sí, 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 sí. Después tenemos el SAC. Sobre el preaviso. El SAC, ¿qué es lo que es? A ver, ustedes que ya tenemos Sueldo anual complementario. el sueldo anual complementario, popularmente conocido como aguinaldo, ¿qué es lo que representa? El 50% de la mayor remuneración. No, pero ¿qué es lo que representa el sueldo anual complementario? Creo que era un extra que te da como anciano. Lo dice el nombre. ¿Qué es lo que es el sueldo anual complementario? ¿Qué es lo que es el aguinaldo? ¿No es lo que se da en el mes de enero y en junio? Oh, No, en junio y Julio y diciembre. Es como sí, un extra de junio y diciembre. Pero ¿qué es lo que es? Un sueldo. No digo el extra. El extra es un sueldo más. Sí. Entonces, al año el trabajador tiene 13 sueldos, no 12. El sueldo anual complementario se divide en 2. La mitad te la pagan en julio, la mitad te la pagan en diciembre. Eso es el sueldo anual complementario. Ya lo tendrían que saber. Me han dicho que ya lo sabían. Ay, sí, ya lo tendrías que saber. Yo dije sueldo. Yo lo iba a decir, pero no sé cómo. Pero es un sueldo dividido en 2. O sea, el trabajador cobra 13 sueldos al año. ¿Sí? Bien, teniendo eso como referencia, tenemos el SAC sobre el preaviso. Es decir, hay que calcularle, según el preaviso que hubiera correspondido, cuál es ese sueldo anual complementario, porque el año se divide en 2 según el SAC, chicos. Entonces, acá se paga el primero y acá se paga el segundo cuando termina. Acá está julio, acá está diciembre. ¿Sí? Si a nosotros nos avisan en mayo, nosotros trabajamos hasta mayo. Ahí tenemos 5 meses adentro del año. Nos queda junio, hasta fines de junio, ¿sí? Para llegar a la mitad de año. Entonces, sobre esta proporción, hay que calcularle el SAC, que es el sueldo anual complementario. ¿Me entienden? Porque esa fracción del año se trabaja. Bueno, ¿qué es lo que dice la fórmula? Es la indemnización por omisión del preaviso dividido en 12. Es decir, ese mes o los 2 meses que correspondían al preaviso se tiene que dividir en 12 porque el sueldo anual complementario es un sueldo más. No sé si se entiende. Sí. Lo que nos corresponde en el rubro anterior lo divido en 12 y va a ser este SAC sobre el preaviso. ¿Se entiende? Más o menos. Si es un mes, si son 2 meses, lo multiplico por 2. Se divide en 12. No, claro, pero eso que cuando dividimos en 12, Sí. después si el preaviso es por 2 meses,
Es lo mismo que si fuera por un mes, ¿no? 2 dividido en 12. Por eso, si es por uno, 1 dividido en 12. por eso es lo que le digo. Eso, es así. ¿Ves? Ahora, después tenemos como otro rubro, que es la integración del mes de despido. Y creo que vamos a tener que cortar de nuevo porque no vamos a llegar con el otro video. Ese es Más arriba, Mario arriba.